Es que donde yo aprendí la crueldad, donde yo aprendí valores, digamos, oscuros, siniestros, fue con Walt Disney, fue con las películas de Disney. Fue. Hola amigos, estamos en un programa divergente que pretende conectar con gente de todas las edades, que tengan mente joven y diversidad de temas, pero sobre todo con libertad de pensamiento. Conversaciones que esperamos sean relajantes para todos, de todo y nada, pero con sentido. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? La crueldad, la venganza. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron nuestros comienzos al respecto? ¿O no los tuvimos? ¿O quizá los tres que estamos aquí somos tan buenas personas que nunca fuimos crueles, no cobramos venganza nunca? Mis hermanos, quien quiera comenzar a platicarles a nuestros video escuchas cómo percibieron por primera vez la crueldad o cómo tejieron su primera venganza, lo que ustedes gusten, por favor. Bueno, si seguimos con esta tónica nuestra diacrónica, Sí, por favor. lo que yo sí puedo decir es que como que es innato en uno de niños, ser crueles, pero no es que seamos crueles. O sea, en todo caso, yo lo pondría como que somos curiosos. Claro, esa curiosidad lleva a Ok. hacer cosas que la sociedad reconoce como crueles, ¿no? O sea, hasta que a mí no me dijeron que era una crueldad quitarle las patitas y las alas a una mosca, yo era feliz quitándole las patas y las alas a las moscas, ¿no? Luego Ok. hay lo clásico, no, qué cruel que eres, que no sé qué, malo, que te vas a ir al infierno. Sí, ¿no? Pero tú dices, pues no, yo lo que quería era ver hasta dónde podía llegar la mosca. Pero claro, ya después, entonces ya te entra como que el, el- la culpabilidad asquerosa de que sí que eres un cruel. Mm. Y lo Ok. dejo ahí. No, Perfectamente. pues es Ve. como socializar, ¿no? O sea, somos como muy instintivos. Ahorita que escuchaba a Omar, que cuando uno es niño es como cruel, ¿no? Es como una especie de empoderamiento que tenemos en cada fase de nuestra vida, por cierto. Algo que nos conecta con el lado del poder. Creo que va por ahí, ¿no? Ser cruel es un poder, Mm. ¿no? Y entonces cuando uno es niño, pues como que ese es el empoderamiento. Una, dos, la parte instintiva de niño. Como bien decía Omar, Ujú. pues, tomar era feliz ahí, patita ahí, alita y, ¿no? Desmenuzando la mosca o el insecto, lo que fuera, por instinto. Y es un instinto que empieza a ser socializado, creo yo, ¿no? Empieza como a ser socializado. O sea, somos instintivos, pero nos van diciendo, oye, espera, ¿no? Mm. Este, esto sí, esto no, en esta familia sí se puede, tu amigo puede hacer otras cosas, pero tú no, porque nosotros somos así, shalalalalala. Entonces, instintivamente, las cosas pues cambian mucho, ¿no? Creo yo. Sí. Y tratas de hacer cosas y de repente eres socializado y dejas de hacer esas cosas porque las consideras malas, entre comillas. ¿O cómo lo ves tú, Miguel? Es correcto. Y además, cómo cambian ahora sí que los tiempos en los que a veces se consideraba cruel una cosa y a veces no. Es decir, antes era plausible conquistar a una mujer de cualquier manera que se pudiera, incluso se las llevaban a caballo, esos robos de personas, y ahora Sí, se socializa de otra manera y se condena incluso en retroactivo, ¿no? A personas que habían conquistado de esa manera a sus parejas hace 30 años y ahora van a juicio, cosas por el estilo. O sea, Y luego lo está en la cárcel por eso, ¿no? sí. Sí, privación de mi libertad, como que huí en caballo con la persona, como agua para chocolate, ¿se acuerdan? La película. Rapto sin exacto, consentimiento, ¿no? exactamente, eso es un buen ejemplo. A mí lo primero que recuerdo, y aparte me sorprende porque cuando yo les he platicado que cuando era niño, lo primero que recuerdo en mi primera travesura era aventar cosas por la ventana.
Y después, en una lectura que volví a hacer, bueno, en una de las principales de Freud, más allá del principio del placer, Freud decía que, bueno, que todos procurábamos de alguna manera el placer, pero después se dio cuenta que no, que había cosas que era curioso como el niño aventaba algo y de repente lo volvía a sujetar, ¿no? Le gustaba que desapareciera el objeto y que regresara. Y en ese Sí. momento, también implicaba que cuando lo tiraba, era como que tiraba a su mamá. Entonces ahí yo Ujú, digo, ups, a ver qué estaba yo haciendo, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, yo tenía, ¿qué? 3 años y tiraba las cosas por la ventana y sí sentía un vacío, una angustia, pero ujú. sí sentía, sí era una especie de crueldad también. Debo admitir que a veces, a algún juguete o algún muñeco que no me gustaba, le pegaba, o cosas por el estilo, y no sabía por qué, simplemente porque me caía mal, ¿no? Hay veces Ujú, que incluso de niño había niños que me caían mal simplemente por su rostro, o por su forma de ser, o por su sonrisa que me parecía falsa, y me caían mal, y entonces yo agredía. Pero es cierto, socializa uno y es entonces donde tiene que haber reglas, ¿no? Yo no tenía como reglas, de alguna manera, no tenía parámetros y chocaba entonces, empezaba a chocar una y otra vez y tanto como crueldad la comencé a sentir cuando, ya he comentado también esto, que yo asustaba a mi prima cuando se quedaba en mi casa y le apagaba las luces y sentí un placer bárbaro. ujú. Em, Después ya, de verdad que después de los 20 años, ya no entiendo por qué, ¿no? O sea, fue algo bastante interesante que no lo comprender de mí mismo. ¿Por qué me daba risa asustarla? Entonces también entiendo que pueden haber otras personas así que gocen de eso que dijiste al principio, Bere, que es principalmente ejercer el poder sobre alguien, ¿no? O sobre algo, en Sí, mi caso, sobre un muñeco, sobre tener el poder, ¿no? y a ¿Cómo? nivel, ¿no? Como a nivel, como a nivel. Ajá. Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, no era lo mismo a los 20 años que a los 3 años, ¿no? Yo, por ejemplo, de crueldades de niña, recuerdo, ay, cómo molestaba a los animales yo. No de arrancarle patitas, como decía acá, ¿no? Omar, Por favor, Bere, porque pero eso así sigo indica muchas Yo se los arrancando cosas. comía patitas. directamente. Así, psicoterapeutas que nos escuchan o futuros psicoterapeutas, aquí tenemos 3 personas que requieren de Sí, sí. atención. Por favor, escríbanos, háganos comentarios, por favor. Una de mis crueldades era molestar a los animales, porque era mi gato, yo castigaba a mi gato si se portaba mal, Mm, ¿no? ok. Mm, Era mi perro y el perro tenía que obedecerme. Así como yo tenía que obedecer a mi madre, ¿no? A mis padres en ese momento. Este, acá yo sí sentía mucho como el poder. Era mío, yo tenía el poder de regañarlo, ¿no? Entonces los molestaba, sí los regañaba de más, vamos a decirlos así, ¿no? Que le jalabas la cola, que lo nalgueabas, que no sé qué, pues, o sea, los animales sí aprenden por condicionamiento, pero pues sí tengo que admitir que ya caí en la crueldad, ¿no? No, no que anduviera arrancando colas y así esas cosas, pero sí era así como de, uy, ¿no? Tengo que admitirlo. O, por ejemplo, me gustaba como corretearlos, ¿no? Varias personas en mi familia tienen como pequeños ranchos o tuvieron ranchos, tenían animales. Entonces, me gustaba corretearlos y como encasillarlos así en el corral o no, como que se sintieran atrapados. Era una crueldad al final, de niña, ujú. ¿no? De niña tonta, diría yo, como corretearlos, como, ¿no? Me acuerdo que una vez correteé un cabrito porque no se dejaba tocar, ¿no? Y era recién nacido, y los otros cabritos le pegaban para acercarlo a mí, era bien rara esa reacción, como que ellos mismos sabían que yo quería al cabrito y le pegaban como para, ¿no? Acercarlo y cosas así, hasta de comportamiento animal. Yo fui más cruel con los animales, un poco así. Me gustaba corretearlos, es mío, yo lo regaño, es mío, yo le puedo dar nalgadas y llamarle la atención como si fueran mis hijos, que no eran mis hijos.
está ¿no? claro. ¿Tú? Mi querido Omar, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cómo se desarrolló? Perdón, porque me dio un calambre ahorita con lo de la crueldad. Y Me ve Miguel, y dice, ya me dio calambre. sí, Su quidacero se está ese vengando. poder psíquico que tiene la Bere contra mí. Este, Omar Goodness, como te pusiste hoy, Omar Goodness, Oh, my qué goodness. fue cómo seguiste sintiendo de Goodness. niño o cómo vibraste la crueldad alrededor tuyo? No sé, ¿qué nos puedes comentar? Perdón, perdón. Eh, tengo que reconocer ahora que, que Bere ha comentado esto con los animales. Me hizo recordar que con mis hermanos, si había algún perro de la cuadra que nos cayera mal porque nos ladraba o nos perseguía y todo esto, o que persiguiera a alguno de nosotros, entonces le hacíamos bolita al cabrón. Y pues la verdad es que sí, una que otra vez nos pasamos un poco de lanzas, ¿no? Esta sí fue crueldad de niño, 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 de pasarte de lanza. Y bueno, a ver, no es mal rollo, pero la cosa funcionaba. Después pasabas por ahí y el perro en vez de ladrarte se metía corriendo a su casa. Sí, Entonces, claro, pues mira, tenía pues miedo. mal rollo porque sí le dimos unas cuantas hostias, pero pues ahora sí que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ahora que paso por ahí, no soy yo el que tiene que salir corriendo porque el pinche perro se va contra ti a ladridos y a saber si te va, porque a mí no me queda claro aquel lema de perro que ladra no muerde. A mí Si te sí. viene ladrando, 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 pero tú le ves la cara de que este güey sabe el lema, o sea, se lo sabe, porque pues igual y no se lo sabe y sí que te pega la mordida, ¿no? Entonces mejor ni quedarte a averiguarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues después es que le hacíamos bolita al perro y pues sí, una que otra vez hicimos cosas que prefiero no comentar, un poco crueles, pero que desafortunadamente sirvieron, ¿no? Para eso precisamente, para que el Ok. perro nos pillara miedo y entonces ya pasas por allí, es más, hasta después hasta incluso uno de ellos me hice cuate de él. ¿No? Y entonces en vez de ni una cosa ni la otra, es decir, ni él se me echaba a ladridos, ni él salía corriendo porque me tenía miedo, sino que después hasta venía todo contento moviendo la cola, porque dice, mira, al final este güey no es tan malo. Ok. Ujú. Y ahí está. A mí ya, haciendo memoria precisamente en la infancia, es curioso, pero yo tenía pocos ejemplos de crueldad. Mis padres no eran crueles ni nada. Eh, Perdón, corrijo, en este momento me vino así un flashazo de tremendo, porque yo sí veía cierta crueldad cuando mi padre me azotaba. Ujú. Sí, Sí, o pues sea, no, claro. no es lo mismo que lo azoten a uno, y esto se los digo como psicólogo y a nuestros videoescuchas, no es lo mismo que lo azoten a uno por algo que hizo, a que lo azoten a uno con cierta mirada, ¿no? Mm, Pero hasta ahí lo dejo, ¿no? O sea, yo quiero mucho a mi padre y todo, y además hay toda una historia detrás de cada quien y por qué suceden esas cosas. Después lo supe, lo comprendí y todo, ¿no? Pero me vino ahorita ese recuerdo. Pero no se acostumbraba, pues, en mi familia la crueldad ni la venganza menos. Pero lo que sí me viene a la cabeza constantemente es que donde yo aprendí la crueldad, donde yo aprendí valores, digamos, oscuros, siniestros, fue con Walt Disney, fue con las películas de Disney, fue ok, con la, con la nos van a crueldad. censurar, Sí, ahora sí que nos los van a Illuminati, censurar. directamente los Illuminati, así. Sí, No, sí, pero sí, sí, sí. sí, esa crueldad cuando ve uno morir a la familia de Bambi y cómo se queda solo, y esa crueldad con la que se lleva Stromboli a Pinocho a un lugar que Ajá. desconoces, que para mí era el principio de la perversidad, sin conocer todavía el concepto de perversidad, pero que se lo lleva a la perversidad a Pinocho. Ujú. ¿Quién? Bambi, Dumbo, con la crueldad que tienen con Dumbo, fueron los factores principales que me mostraron ahí tal cual lo que era, ¿no? Mm, Pues ¿Qué yo tengo que recuerdos decir tienen? un poco antes, que esto Ajá, también ya lo había yo comentado en algún momento,
que yo más que, hubo un momento en que más que ser el cruel, era víctima de una crueldad, ¿no? Mm. O de un amor mal entendido o mal canalizado, yo no sé cómo está la cosa, pero que tenía yo una vecina que teníamos la misma edad y que me hacía pasarme todo el recreo en el baño de los hombres porque me pegaba unas persecuciones, yo no sé para qué, pero no era cara como para darme besos. Ah. Entonces, insisto que igual y era un amor mal canalizado porque pues igual y lo que ella hubiera querido o lo que los dos hubiéramos querido, yo qué sé, ¿no? Estábamos muy niños todavía. Pues yo qué sé, Onda. pues igual por ahí me sonaba, ¿eh? Ahí el tema raro, psicosis. Entonces, mira, no voy a hacer la de malas, yo corro. O sea, más vale que digan, aquí corrió que aquí murió, ¿no? O sea, Sí, veré. Yo creo que a mí me socializaron muy bien, siempre lo he dicho, me dieron muy buena educación. No hablo de la escuela, hablo propiamente de la familia, ¿no? Y me socializaron muy bien. Yo cuando ya estaba en la secundaria, en la prepa, sobre todo en la secundaria, como más tranquila, no vengativa, no, sí buscaba como este asunto que les decía, como de saber contestar y de desarrollar como más un poco como esa inteligencia dirigida al poder, por cierto, ¿no? Ujú. Entonces, me acuerdo que sí, pues ahora le dicen bullying, pero pues en mi época no tenía nombre eso, ¿no? No había, antes ni eso existía. no existía el término, ¿no? Ahora es bullying y hay un montón de variantes, por cierto. Entonces, ¿no? Simplemente tus padres te decían, ¿te pegó? Pues tú eres hombre, ve y pégale, le decían a mis hermanos, ¿no? Ujú. Y a mí como mujer me decían, te dijo, te contestó, está humillándote, pues tú también contéstale, como que la educación era, dile lo mismo, hazle lo mismo, ¿no? No que te enseñaran a vengarte, pero era una forma de decir, busca como que la balanza esté igual, sin usar la palabra véngate, Berenice, ¿no? Exacto. Yo como mujer, pues no, en la secundaria no era que me fuera a agarrar del chongo con nadie, ¿no? O a golpes o nada de eso, simplemente era, te está humillando, a ver, pues tú le puedes contestar así también, contéstale. O sea, no te quedes callada, salgo. Como en esa igualdad, o no sé si reciprocidad, tal vez no de lo mejor. Entonces, yo recuerdo a mi hermano, yo creo que fue peor para mis hermanos, sí pienso, y ahorita quiero nada más puntualizar en esto. Yo recuerdo a mi hermano, el mayor, que lo acosaban mucho. Siempre fue muy grande, siempre fue como tal vez un poco más tímido y más sensible, ¿no? Entre los hermanos es como el más sensible. Entonces, pues siendo un niño, un día un niño lo molestaba, lo bulleaba, como se dice ahora, como en la primaria, y entonces mi mamá le dijo, tú estás mucho más grande, métele un empujón, así como un estate quieto, ¿no? Era la educación que daban antes, No, ¿no? sí, sí, sí. Oh, igualalo, órale pues, igualalo, ¿cómo que te vas a dejar hacer algo? Igualalo, como una igualdad, reciprocidad. Y entonces mi hermano tan chico, como que dijo, así que tengo que ponerme en iguales, bueno, y entonces le quitó la navaja al sacapuntas y le hizo en el antebrazo hacia al niño, ni siquiera esa. Y entonces, santo remedio. Y el niño ni se quejó ni nada, porque en ese colegio católico lo hubieran corrido inmediatamente, Satanás, así como que andas cortando niños aquí, escuincle. Pero pues ahí vengo a esto, ¿no? Yo cuestiono esta situación que tuvo mi hermano cuando era niño, ¿no? ¿Era crueldad o era en defensa propia? Fue excesivo, sin duda alguna fue excesivo, no fue igualitario, ¿no? Es que también los parámetros, ¿no? De ahora, de alguna manera, YouTube y todo esto les enseña a los padres por lo menos una guía, ¿no? Antes no la había y entonces uno perdía el parámetro y esa justicia pues pasaba a ser venganza, ¿no? Y no sabías cuándo. También esos parámetros que no sabe uno en qué época se van a distinguir como tales, ¿no? Yo recuerdo
con mi madre a los 12 años. Por un lado tenía como una educación racional y por otro lado una educación bastante emocional. Y eso me chocaba, Mm. eso hacía que la barca de mi vida ondeara de un lado a otro y se Se pegara contraponía. ajá. Entonces, de repente, sí, recuerdo que le preguntaba a mi madre, cuando me iba a castigar, le decía, oye, ¿por qué? Y le hacía que me diera razones claras. Y hasta que me decía, no, porque soy tu madre, respeto, espérame, no, eso no es una razón. Y así la seguía, y Ujú. encontré en el camino del raciocinio esa forma de venganza y de ser cruel con ella cuando Mm. empezaba mi adolescencia. Entonces, como sabía que no tenía argumento, entonces comencé a, peor, ¿no? Cada vez que me castigaba era, no estás haciéndolo bien, o sea, si no sabes educar, no lo hagas, y ese tipo de cosas que van despedazando sistemáticamente a una madre. O sea, Sí, ella claro. ya me castigaba y todo, y yo decía, ok, pero sabía que se iba a ir a llorar a su cuarto, ¿no? Entonces, ese tipo de venganzas Mm. son bastante, es cruel y venganza a la vez, ¿no? Yo fui más de eso, más de sangre fría para vengarme, ¿no? Yo tenía la sangre muy caliente, a mí el que me la hacía me la pagaba inmediato, ¿no? O sea, Venganza. no había retroactivo, no, ahí mismo, ¿no? O sea, aquí, Sí, o sea, entonces, bueno, sí. tenía este tipo de reacciones, entonces como si era como muy explosivo, pues como que era así como, pues venga, pues al rarito este nuevo, mejor dejarlo en paz, ¿no? Pere, tú, Sí. ¿cómo continuó ya rumbo en la En la prepa, por ejemplo, ok. en la adultez, prepa por ahí, no, pues Ujú. ya la cosa cambió, ¿no? Ya era así como un poco más como Omar describe, así de, no, el que me la hace, me la paga, ¿no? Pero sobre todo porque pues en la prepa ya que el amorcito, que la parejita, ya desde la secundaria, pero insisto, no, como que no tenía esa venganza tan, era como contesta inteligentemente. Yo no tenía la fuerza, ¿no? Como mis hermanos para, hasta puede ser una cuestión hasta de género, fíjate, en cómo nos educan. Sí, cómo Pero no. bueno, ¿no? Mm. Ya en la prepa pues era como de, no me quieres hablar, no me contestas, no me escribes cartas, porque tenemos que decirlo, yo no había WhatsApp, queridas juventudes de ahora, no había WhatsApp, La o ¿Cómo? venganza llama, tardaba. La sí, venganza no tardaba. enloquezcas, no Sí, sí, enloquezcas, sí. Omar. No había WhatsApp, no había Llegaba por celulares. correo. O sea, el primer celular que yo vi era un tabicote, literal era le decíamos ladrillo porque era del tamaño de un ladrillo. Yo no tuve eso, ¿no? Pero tenías que llamar a la casa, ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo que no me marcaste a las 5 a la casa? Tenías que marcarme a las 5 a la casa para que habláramos. ¿Cómo que no es que me escribiste cartitas? ¿Cómo que no sé qué? Y ya, por ahí me engañaron en la prepa, pobre de mi corazón, no sé qué, se me hizo la cosa más cruel del mundo, ¿no? Y yo intentaba vengarme, pero pues no podía. No sé, no No. me nacía, lo intentaba, ¿no? Así como, a ver, con él, voy a vengarme con él, ¿no? Y no podía. Sentía como feo por la otra persona, porque yo sabía que lo estaba como usando, sentía como que no tenía por qué, ahí sí, no tenía por qué ponerme a nivel del otro. Ahí ya no era como igualdad. Se me vino eso en la prepa. No siempre tengo que estar a nivel del otro, aunque la venganza tiene que ver con eso, ¿no? Me la haces, te la hago, como si fuera una balanza equilibrada, entre comillas. Entonces ahí cambió, ¿no? Y ya después, pues viene lo de la adultez, como es como la adultez, ¿no? Ya con más, ya después de la prepa creo que venía el sentimiento de enojo y decía, igual que el que me la hace me la paga, ¿no? Pero hay niveles, hay límites, o sea, si rebasaban mis límites, no, ardía Troya, ¿no? ¿O cómo fue en la adultez para ustedes? Para mí, es que fueron dos vertientes, una la del conocimiento y otra la de enfrentarme a como pudiera socialmente. Entonces, era Mm. como una que retenía, que era la racional, y otra que se impulsaba, porque yo no tenía parámetros. Entonces, me dejaba ir, mi tallo cerebral me decía, golpéate, y me golpeaba, y no tenía miedo. Decía, qué interesante que no tenga miedo.
y me llegué a pelear en la calle, incluso más grande. Pero al mismo tiempo tenía este conocimiento que adquirí, que ya les he platicado como a los 19 años, que decía todo es mental, empezaban con todas estas cosas que ahora están de moda, pero también decía qué curioso, porque las venganzas se formulaban solas. Cuando yo soltaba, antes de aprender, o sea, de psicología y todo lo demás, soltaban las cosas y entonces se resolvían solas. Y no por un poder o por un privilegio propio, no, se resolvían. Es como si me estuvieran manejando así el camino y entre más tranquilo estuviera, más podía pasar, ¿no? O sea, veía yo que si chacualoteaba yo mucho, pues él hacía olas, y no podía pasar, ¿no? Era como que me empantanaba. En cambio, si me iba tranquilo, el agua como diría cualquier filósofo, ¿no? Un taoísta, pues veía el agua más clara y me podía yo ver a mí mismo en tranquilidad pasar y yo veía como era como si algo divino adquiriera venganza y de repente yo ya veía al que me hizo algún daño, Mm, sufriendo solo. Entonces decía yo, ¿qué hago entonces? O sea, pues definitivamente ya no me convenía este, partirme en la calle, ¿no? Mejor que las cosas se resolvieran solas, porque nada más me pegaban, y yo a ellos, pero pues no, nadie ganaba. En cambio, mm, así fui ganando, pero la crueldad sí continuó, o sea, debo admitir que, pues con el recurso racional, sí lograba incluso molestar bastante, ¿no? Cuando en mis andanzas a los 20 y tantos años, y que algún policía me llevó por alguna razón, por, porque yo era exhibicionista, cosas por el estilo, que no, ya será para otro programa, escándala. pero que me encontraban haciendo cosas que la moral pública no permitía. Entonces, faltas administrativas, joven, que les dicen ellos. Faltas a la Este, moral. yo, sí, yo me iba en el auto en donde me llevaban y era muy, muy cruel. O sea, les decía de qué era su familia, de qué iban a morir, de cómo de dónde venían y qué iban a procrear y cómo se les iba a echar a perder. O sea, con una crueldad enorme. Y después ya en el uso formal, racional de la psicología, dije, tampoco eso hace falta. O sea, bájale, Miguel Ángel. No tienes para qué lastimar psicológicamente como Mm, nacías, ¿no? Y así fue poco a poco aprendiendo hasta que me di cuenta de que no necesito hacer nada. O sea, solita las cosas, todo ese trillado dicho de que todo cae por su propio peso, pues es lo que me enseña sí. la vida una y otra vez. ¿Cómo trascendemos estos sentimientos de crueldad y de venganza? ¿Cómo piensan ustedes o qué le podemos decir a nuestro público o cómo lo hicimos nosotros? Y que cada quien agarre las ideas que guste. Aquella cosa de tomarse una valemadrina, a mí me funcionaba muy bien. Yo aprendí así como que a que me resbalara todo, ¿no? Y lo que sí que no soportaba es que si la cosa no funcionaba, que ahí quede, ¿no? Es decir, tanto en relación de pareja como relación de amistad o económica, incluso de trabajo y tal. Si el ambiente no era favorable para que yo estuviera tranquilo y trabajara bien, yo dejaba el trabajo. Ok, De la misma manera dejaba relaciones de pareja, relaciones de amistad, no me gusta. O sea, ahora le llaman tóxico. ujú, Pero a Ujú, mí este tipo de sí. relaciones tóxicas o de situaciones tóxicas nunca me gustó vivirlas. correcto, perfectamente. Bere, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo trascender todo eso? Definitivamente yendo a los extremos, ¿no? Casi nadie aprende en boca ajena. Creo que es como lo que yo he Sí, eh, visto y propiamente, ¿no? También experimentado. Entonces, siempre caes como en un extremo, ¿no? Y después empieza, o sea, no sé por qué siempre, bueno, sí sé, tenemos como ese lado de oscuridad, le digo yo, ¿no? Luego les digo a los pacientes, el lado de oscuridad de todos nosotros. el Cid. Todo, el SID, exacto, el SID de todos nosotros, ¿no? Eh, como que de repente eres instintivo,
Así, un día amanece, naces, creces, eres instintivo y de repente te socializan, ya eres bueno, entrecomillado, ¿no? Instintivo, no tan bueno, vamos a decir, o no bueno, porque instintivo, pues no es funcional en una sociedad, la misma palabra lo dice, te socializan, eres bueno, después te das cuenta en la práctica que socializar no es como lo más bueno para tu persona, ¿no? Y vuelves a caer como en un lado así un poco extremo, otra vez un poco de oscuridad, ya no tan el asunto. Y al final terminas como diciendo, a ver, de ahí viene la frase que yo comparto contigo, Mike. O sea, todo cae por su propio peso. ¿Y por qué llega esto? Porque uno gasta tanta energía, pero tanta energía vital, se te va en... Correcto. Me la hizo y ahora yo voy a planear y le voy a decir y le voy a escribir y le voy a hacer y le voy a tronar y le voy a ponchar las llantas y le voy a echar azúcar a la... ¿no? Así. Entonces, gasta uno mucha energía. Como que de primero son los extremos y luego ya vienen los intermedios. Como que dices, a ver, ya, qué horror, ¿no? O sea, ya, ¿fluye o no fluye? Claro, insisto, yo sí soy de límites, o sea, si pasan mis límites básicos, sí puedo reaccionar otra vez en extremo brutal, de me voy a vengar y me vale. A mí me costó mucho trabajo llegar a eso mismo, ¿no? A dejar que las cosas fluyan y que uno precisamente está para eso, ¿no? Uno no tiene caso, por ahí dice, no tiene caso mover al mundo se mueve solo. Entonces uno tiene que fluir con eso y tiene que fluir con una sociedad, aunque te normalicen. De uno depende si te normalizan o no, ¿no? Porque es muy cruel, la normalización es muy cruel y te dicen cómo hacer las cosas y cómo no. Entonces uno es subversivo, se hace de sus mañas, fluye por otros lados, sacas la vuelta, llegas al momento del conflicto. En mi caso es llegar con una sonrisa y decir, con permiso, llegué por mi cachito del pastel, ahí se ven, sigan discutiendo. Pero es importante no hacerse daño a uno mismo, porque a mí sí, mi crueldad, el deseo de venganza subía y subía cuando tenía 20 años, cuando tenía 25 subía y bajaba porque pues de repente ya no estaba con el que me quería vengar. Entonces me quedaba con mi coraje para siempre. No podía dejar así como simplemente que no me importara. Entonces, a través del tiempo, ya que el mismo tiempo o vida me dice, no es tu función, es que es lo que dices, a cada quien lo que le checa, porque no es para todos la misma enseñanza, ¿no? Y la mía como que no es eso, como que la vida me dice, espérame, yo me encargo de eso, tú vienes aquí para otra cosa. Así es como me lo ha hecho ver la vida. Entonces, no desperdicies, exacto, y estoy de acuerdo contigo, la energía. Esa energía que uno aplica para vengarse, para la crueldad, se puede manifestar o somatizar o como le quieran llamar en una materializar. Materializar de tal suerte que tus propias glándulas admitan esa toxicidad, como dice mi hermano, y entonces no te funcione el sexo, no te funcione el alma o no te funcione el cerebro incluso, ¿no? Y de ahí las enfermedades y tal. Entonces, al comprender eso, exacto, y al comprender eso, sí me fui dando cuenta, y además a través del estudio, y a mi querido Alexander Lowen, a propósito de bioenergética, Lo amamos. y muchas, sí, y muchas otras filosofías que son madres de la psicología que tanto nos ha ayudado, bueno, me ha ayudado a mí. Y es el momento en el que simplemente al hablar de esto, respiro profundamente. Ahorita me llega ese espíritu precisamente, ¿no? De saber cómo resolví las cosas y poderlo decir, ¿no? Decirlo a mis hermanos, a mis amigos, a nuestros videoescuchas, a nuestros pacientes. Entonces, eso me parece una buena solución. Y sobre todo, bueno, la terapia también ayuda bastante porque así te acompañas con alguien, este, tiras tus miedos, todo lo que hizo esa amalgama que luego vamos cargando, que es muy pesada. Además de la energía, es una energía con la que cargamos ese peso de la crueldad y de la venganza, ¿no? Sé que es muy difícil para alguien
de quien haya abusado demasiado, ¿no? Sé que es muy difícil pero por lo mismo, para eso existe la terapia, ¿no? Entiendo que de repente sea como un poco de vamos a equilibrar, pero este equilibrio, hablando de venganza y de crueldad, es como equilibrar, pero en sentido no muy positivo. Aunque nos dé el placer y nos sonriamos ahorita, así de ja, 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 ¿no? Excelente, así, ¿no? Ya equilibré la balanza. La realidad es que esto también se lleva como otro tipo de energía. ¿Cuál? Pues la contraria, la positiva, Mm. la de estar en paz, la de, ¿sabes qué? No te desgastes por esto, ¿no? O sea, no te desgastes demasiado, porque evidentemente pues tenemos que asumir ambos lados, ¿no? Ambos extremos, vamos a decirlo así. Que pareciera que el sistema es feliz. De hecho, ya nos inducen a que hayan este, malhechores y hayan víctimas, ¿no? Es decir, ¿cuántas Ah, sí. películas no vimos de niños? No como niños nosotros, sino de niños, o siendo niños también nosotros, del clásico malote que se la pasa haciéndole cosas crueles a vete tú a saber quién. Y esto se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. A mí ya llega un momento que hasta me harta, ¿no? Ya las nuevas veces o las series o la película nueva, cuando veo situaciones similares, digo, es que por favor, parece que no evolucionamos, ¿no? Seguimos induciendo a que estos patrones se sigan repitiendo, ¿no? Porque va a haber a alguien que le caiga el 20 del lado incorrecto y diga, ah, sí, es buen rollo ser malo, aunque en la película al final siempre que es que el malote acaba mal, ¿no? Porque siempre termina Sí, no mal sí. o lo reconoce, se como Mm, redime, vete tú a saber qué ujú, cosa, ¿no? ujú, Pero que sí, no sigue siendo cruel toda la vida y se vuelve famoso por ser cruel. Es sí. correcto. Y estás hablando, precisamente, sí se nos estaba yendo, por supuesto, un semillero de crueldad y de venganza como ninguno son los noticieros, las noticias. Ah, Es decir, Uf, te generan la crueldad y te dejan el deseo de venganza para tus sueños. Es decir, ya, ¿no? ya. La crueldad de alguien que vino y tomó un país completo, ¿no? De un presidente que somete hasta el cansancio apagas el noticiero con deseos de venganza. Tanto de un presidente como de los a los que se les permite tener mafias, a los que se les permite todo, y siempre te dejan el deseo de venganza para Sí, de venderte volverte el el llanero siguiente solitario, cabrón. Sí. el siguiente noticiero, y cuando ejerces la venganza, entonces sí, viene la represión absoluta, ¿no? Ah, Entonces es un juego, es una enfermedad, una toxicidad absoluta los noticieros, aparte de que te dicen muy pocas verdades, ¿no? Porque todo lo demás disfrazan de verdad, 100 mentiras, ¿no? Y bueno, tan lo normalizamos que incluso hay revistas que son tan atractivas ya más allá del morbo, como la revista Alerta, Alarma, que es- cuando uno pasa por los puestos de periódicos, son tan creativas las maneras de mm, nominar a cómo fue el asesinato de tal persona, sí, sí. sí, que son sí. tan creativas que te termina dando risa en lugar de ver el cadáver que te están mostrando, ¿no? Tienen Eso un es muy diccionario de particular. adjetivos importante. Es correcto, Sí. no sé si se da en otro país, pero aquí esas dos revistas y otras, bueno, algunas otras, este, tienen esa particularidad de dar risa al momento que pasas por la genialidad del título que le pusieron a la muerte, ¿no? Así de que murió a tubazos, ¿no? Y hay un camión con tubos para concreto que le cayeron encima al tipo, ¿no? Y Murió entonces, entubado. murió entubado, ándale. Y entonces, pues no puedes dejar de reírte, ¿no? Y de dejar que las cosas sigan Entubamiento sucediendo. masivo, ¿no? Yo pienso que nuestro lado Jedi y nuestro lado Sith, vamos a decirlo así, nuestro lado A y nuestro lado B, nuestro lado bueno y nuestro lado malo, como Lado le A. quieran llamar, de arriba y de abajo, pienso que pueden llegar a acuerdos. Al menos a mí me ha resultado que el lado bueno siga siendo Mm, creativo, siga teniendo pueda darle un helado a un niño en la calle,
y que mi lado malo me defienda porque aparte es bastante creativo también y me da ideas muy graciosas, ¿no? Entonces, a mí me ha dado resultado eso, ¿no? Ya cuando mi barca está navegando fuera de aguas turbias en un lago, a los 59 años de edad, pienso que platicar con los dos, con el negro y el blanco, con el rojo y el azul, es desarrollar un potencial bastante creativo. En Diacrónicos no tenemos conclusiones porque esas las tienen ustedes. Si nos ofrecen sus opiniones nos ayudarán a enriquecer el todo y la nada. Gracias por su atención. Sí, Michael Douglas tiene un día en el que ya no aguanta más y es Sí, sí. una persona común y corriente Y y entonces de repente el tráfico no le permite llegar a una cita interesante y además es el día en el que su hija cumple años, solo todo se le dificulta y llega a un punto de neurosis extrema en la que ya agarra un rifle y empieza a disparar y a sí. hacer No, pero lo que nos podría. es curioso cómo maneja la película. Esta película yo la recomiendo bastante. Sí, Este, y no la expoliemos, no digamos el final, pero es curioso cómo hay un pequeño pero que le impide, o sea, son como, en vez de un día difícil, sería como el día de los impedimentos y cómo van creciendo, ¿no? Porque es como Mm, empieza la cosa con un impedimento pequeñito que medio lo incomoda. Luego esto provoca otro impedimento un poco más grande que lo incomoda un poco más y luego otro impedimento y luego el tráfico ya es así como que lo empieza a sacar de casillas, se sale del coche, deja el coche ya a la mitad y se va y bueno, en fin, la bola el de final nieve. es así apoteósico pero de una brutalidad de esto, que de lo que hablamos, ¿no? De que uno tendría que ser consciente de hasta dónde quieres llevar esta, ya no Crueldad o sería venganza. crueldad, ¿no? De que te han sacado de tus casillas.